Pentecostés. Preparados para la gloria. Llamados a la misión. La preparación de Dios para el mayor derramamiento del Espíritu Santo. Hay momentos en la historia que marcan un antes y un después. Existen acontecimientos que no solamente transforman a quienes los experimentan, sino que alteran el curso de generaciones enteras. Pentecostés es uno de esos momentos. No fue simplemente una celebración judía que coincidió con un hecho extraordinario. Fue el cumplimiento de un plan eterno concebido por Dios antes de la fundación del mundo. Fue el nacimiento visible de una iglesia llena del Espíritu Santo, capacitada para extender el reino de Dios hasta los confines de la tierra. Sin embargo, cuando estudiamos cuidadosamente las Escrituras, descubrimos algo que muchas veces pasa inadvertido. Pentecostés no comenzó en Hechos capítulo 2. Pentecostés comenzó mucho antes. Comenzó en las promesas de los profetas. Comenzó en la obra redentora de Cristo. Comenzó en el corazón de hombres y mujeres que aprendieron a obedecer cuando todavía no veían el cumplimiento de la promesa. Vivimos en una generación que anhela experimentar el poder de Dios. Escuchamos continuamente hablar de avivamiento, de renovación espiritual, de manifestaciones sobrenaturales y de un nuevo mover del Espíritu. Todo eso es legítimo. Dios sigue siendo el mismo, y el Espíritu Santo continúa obrando con poder. Sin embargo, para ello es necesario abrazar el proceso que los precede. Muchas veces queremos el fuego sin pasar por el altar. Queremos el poder sin atravesar la obediencia y la fidelidad. Queremos la manifestación sin aceptar la transformación. Pero Dios nunca separa una cosa de la otra. Cada gran intervención divina ha sido precedida por un proceso de preparación. Dios prepara primero a las personas antes de confiarles su poder. Él forma el carácter antes de derramar la unción. Moldea el corazón antes de manifestar su gloria. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los discípulos, y quizás lo que te está ocurriendo ahora. Después de su resurrección, Jesús permaneció con ellos durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Aquellos hombres habían visto milagros, habían contemplado la resurrección de Lázaro, habían observado al Maestro caminar sobre las aguas, alimentar multitudes y vencer la muerte. Incluso ahora estaban frente al Cristo resucitado. Humanamente hablando, parecían estar listos para salir a conquistar el mundo con el Evangelio. Sin embargo, Jesús conocía una realidad que ellos todavía no comprendían plenamente. El conocimiento no sustituye la llenura del Espíritu, la experiencia tampoco. Ni siquiera haber caminado durante 3 años junto al Hijo de Dios era suficiente para cumplir la misión que tenían por delante. Por eso, antes de enviarlos, Jesús les dio una orden que parecía desconcertante. No se vayan todavía. Esperen. Lucas registra las palabras del Señor. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La palabra griega utilizada para quedaos es meno. Significa permanecer, continuar, mantenerse firme, no abandonar el lugar asignado. No era una espera pasiva, era una espera obediente. La primera preparación para Pentecostés fue, precisamente, la obediencia. Y aquí encontramos un principio que atraviesa toda la Biblia. Dios nunca unge la desobediencia. La unción descansa sobre corazones que aprenden a obedecer, incluso cuando todavía no comprenden completamente el propósito de Dios. Muchas veces imaginamos que el secreto del avivamiento consiste en descubrir un nuevo método, una nueva estrategia o una nueva forma de hacer iglesia. Sin embargo, el libro de los Hechos comienza con algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más profundo. Hombres y mujeres que simplemente obedecieron la voz del Señor. La obediencia prepara el ambiente donde el Espíritu se manifiesta. Después encontramos un segundo elemento indispensable. Hechos 1:14 declara: todos estos perseveraban unánimes en oración. La palabra que Lucas utiliza aquí merece toda nuestra atención. Es la palabra griega homosimadón, o motimadón. No significa simplemente estar reunidos.
no describe únicamente una reunión física. Está formada por dos términos: homos, que significa el mismo, y timos, que describe la pasión interior, el impulso profundo, el ánimo del corazón. En otras palabras, aquellos 120 no solamente compartían un espacio, compartían un mismo propósito, compartían una misma pasión, compartían una misma dirección espiritual. Hoy podemos reunir cientos o miles de personas en un edificio, podemos llenar auditorios, podemos organizar congresos multitudinarios, pero la verdadera unidad bíblica no consiste únicamente en reunir cuerpos, consiste en unir corazones bajo un mismo propósito: glorificar a Cristo y obedecer su voluntad. El Espíritu Santo nunca produce división, y al mismo tiempo, la división impide que experimentemos la plenitud de su obra. No es casualidad que antes de Pentecostés Dios produjera unidad. La falta de unidad es un enemigo del avivamiento. Entorpece la unidad en el Espíritu. La unidad no es una consecuencia del avivamiento, sino que lo precede. La unidad es antes de que ocurra el avivamiento. Es la preparación para el avivamiento. Por ello, debemos ser fieles al propósito de Dios, por encima de nuestro yo y deseos personales. La Biblia nos enseña, Filipenses 2:14-15, dice: hagan todo sin quejas ni discusiones, para que sean irreprensibles e inocentes, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. En 1 Tesalonicenses 5:12 se nos dice que honremos a quienes son nuestros líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les brindan guía espiritual. Nadie demostró más honor que Jesús. Durante su vida en la tierra, estuvo constantemente sometido a su Padre, deseando agradarle y glorificarle. Junto con la unidad aparece un tercer elemento: la perseverancia. Lucas escribe que perseveraban continuamente en oración. La palabra utilizada es proscartereo. Describe una dedicación constante. Habla de permanecer con firmeza, de no abandonar, de mantenerse aún cuando todavía no aparecen los resultados. Los discípulos no sabían cuánto tiempo tendrían que esperar. No conocían la fecha exacta del cumplimiento. Simplemente permanecieron. Y aquí encontramos una diferencia enorme entre la cultura del reino y la cultura de nuestro tiempo. Vivimos acostumbrados a la inmediatez. Queremos respuestas rápidas, resultados inmediatos, procesos cortos. Pero Dios continúa formando personas mediante la perseverancia. La espera nunca fue una pérdida de tiempo, fue una escuela. Mientras ellos esperaban, Dios preparaba algo mucho más profundo que un evento. Estaba preparando el nacimiento de una nueva humanidad llena del Espíritu Santo. Y quizás esa sea una de las lecciones más difíciles para nosotros, porque normalmente interpretamos el silencio de Dios como ausencia. Sin embargo, muchas veces, el silencio de Dios simplemente indica que Él todavía está preparando el momento perfecto para manifestar su propósito. Mientras el cielo preparaba Pentecostés, el Espíritu preparaba a la iglesia. Y aquí aparece otro principio que cambiará completamente nuestra manera de entender el avivamiento. No todo depende del deseo humano. Existe también un tiempo determinado por Dios. Hechos 2 comienza diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés, observe cuidadosamente la expresión. No dice, cuando ellos estuvieron completamente preparados. No dice, cuando oraron lo suficiente. No dice, cuando alcanzaron determinado nivel espiritual. Dice algo completamente diferente. Cuando llegó el día. ¿Por qué? Porque el avivamiento nunca depende exclusivamente de nuestra preparación. Depende también del calendario soberano de Dios. Puede ocurrir en cualquier momento, de manera inesperada. Nuestra responsabilidad consiste en obedecer, perseverar, orar,
mantenernos unidos y permanecer disponibles. El momento del derramamiento pertenece únicamente al Señor, pero cuando Él derrame su poder, debemos estar preparados y perseverando. Y esta verdad produce equilibrio, nos libra de la desesperación, nos libra también del orgullo, porque comprendemos que el avivamiento no puede fabricarse, no puede manipularse, no puede programarse, puede prepararse el altar, pero solamente Dios puede enviar el fuego. Y sin embargo, cuando el fuego llega, nunca encuentra un altar vacío. Siempre encuentra un pueblo que decidió permanecer. Hasta este momento podríamos resumir la preparación para Pentecostés en 5 grandes principios: obediencia, unidad, perseverancia, oración, dependencia absoluta de los tiempos de Dios. Pero todavía existe un elemento más profundo que comenzaremos a descubrir. ¿Qué ocurrió cuando finalmente descendió el Espíritu Santo? ¿Por qué Dios escogió precisamente el viento y el fuego? ¿Y cuál era el verdadero propósito de aquella extraordinaria manifestación? Porque aquí encontraremos una verdad que transformará nuestra comprensión de la presencia de Dios. La gloria nunca fue el destino final. La gloria siempre fue el comienzo de una misión. Y ese principio, que se revela con claridad en Pentecostés, también explica todos los grandes avivamientos de la historia y nos enseña cómo el Espíritu Santo sigue preparando hoy a una iglesia para cumplir el propósito eterno de Dios. La gloria que habla, cuando la presencia de Dios revela su propósito. Hasta este momento, hemos contemplado el proceso de preparación. Hemos visto que Dios no improvisa sus grandes obras y que, antes de derramar su Espíritu, forma un pueblo obediente, perseverante, unido y dependiente de Él. Sin embargo, todavía falta responder una pregunta fundamental. ¿Qué ocurrió cuando llegó el día señalado por Dios? ¿Qué significado tienen el viento, el fuego y la llenura del Espíritu? Y sobre todo, ¿qué nos enseñan acerca de la forma en que Dios sigue obrando hoy? Hechos capítulo 2. Comienza con una frase que resume siglos de promesas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Nada ocurre por casualidad. Dios es un Dios de propósitos. El nombre Pentecostés proviene de la palabra griega pentikostí, Pentecoste, que significa 50. Era la fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. En el Antiguo Testamento era una de las grandes fiestas de la cosecha. Israel presentaba a Dios las primicias del fruto de la tierra, reconociendo que toda provisión provenía de Él. Pero como sucede con tantas fiestas del Antiguo Pacto, aquella celebración era también una sombra profética de una realidad mucho mayor. En la Pascua, Cristo murió como el Cordero perfecto. En la fiesta de las primicias, Cristo resucitó como las primicias de los que durmieron, y en Pentecostés, Dios inició la gran cosecha espiritual de las naciones mediante el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que antes era una cosecha de trigo, ahora se convertiría en una cosecha de almas. El calendario de Israel señalaba hacia Cristo, y Cristo inauguraba una nueva etapa de la historia de la redención. Entonces sucedió algo extraordinario. Lucas escribe: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Observe que el texto no dice que vino un viento, dice que vino un estruendo como de un viento. Lo importante no era el fenómeno meteorológico, lo importante era lo que ese fenómeno representaba. La palabra utilizada es pnoí, penoé, que significa aliento, soplo o respiración. Esta palabra nos lleva inmediatamente al principio de la creación. Cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis declara que sopló en su nariz aliento de vida. El hombre comenzó a vivir cuando recibió el aliento de Dios. Ahora, en Pentecostés, el mismo Dios sopla nuevamente. Pero esta vez no está formando al primer Adán. Está dando vida a una nueva humanidad. La Iglesia nace bajo el soplo del Espíritu Santo. Pentecostés representa una nueva creación. No es casualidad que el Espíritu sea comparado con un aliento.
Porque donde Dios sopla, hay vida. Donde Dios sopla, lo seco revive. Donde Dios sopla, lo muerto resucita. Donde Dios sopla, comienza una nueva historia. Pero inmediatamente después apareció un segundo símbolo, el fuego. Lucas dice, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La palabra griega utilizada es pur, peir. En toda la Escritura, el fuego posee un profundo significado espiritual. El fuego representa la santidad de Dios. Representa su presencia. Representa purificación. Representa aprobación. Representa el poder transformador del Espíritu Santo. Cuando Dios llamó a Moisés, su presencia fue descrita mediante fuego. Cuando Israel caminó por el desierto, una columna de fuego iluminaba las noches. Cuando Elías oró sobre el monte Carmelo, Dios respondió con fuego. Cuando el templo fue dedicado, la gloria descendió como fuego. Ahora ese mismo fuego ya no descansa sobre un edificio, descansa sobre personas. Este detalle es extraordinario. Durante siglos, la presencia de Dios había estado asociada con lugares específicos: el tabernáculo, el templo, el lugar santísimo. Pero desde Pentecostés, el Espíritu Santo convierte al creyente en su templo. La gloria deja de limitarse a un edificio. Ahora habita en hombres y mujeres transformados por Cristo. Observe también otro detalle maravilloso. El fuego descendió sobre cada uno. No solamente sobre Pedro, no únicamente sobre Juan, no exclusivamente sobre los apóstoles, sobre cada uno. Esto nos recuerda que en el reino de Dios no existen creyentes de primera y de segunda categoría. Todos somos llamados a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Todos somos invitados a participar en la misión de Dios. Después Lucas escribe una de las frases más importantes del libro de los Hechos: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La expresión utilizada es eplístisan, eplestesan, que significa ser completamente llenado. No describe una visita ocasional. Describe una vida ocupada plenamente por la presencia de Dios. Y aquí debemos detenernos un momento, porque muchas veces hablamos de la llenura del Espíritu como si fuera simplemente una experiencia emocional. Sin embargo, la Escritura presenta una realidad mucho más profunda. La llenura del Espíritu nunca fue el destino final. Era la capacitación para cumplir una misión. Y aquí encontramos uno de los principios más importantes de toda la revelación bíblica. Existe un patrón que atraviesa las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Un patrón que también aparece en cada uno de los grandes avivamientos de la historia. Ese patrón puede resumirse de la siguiente manera: Dios manifiesta su gloria. El hombre contempla esa gloria. Dios habla a través de esa manifestación. El hombre obedece la palabra recibida. El propósito de Dios avanza. Y entonces Dios vuelve a manifestar su gloria. Este principio cambia completamente nuestra manera de entender la presencia de Dios. Con demasiada frecuencia, pensamos que el objetivo supremo de una reunión espiritual consiste en sentir intensamente la presencia del Señor, y ciertamente debemos anhelar su presencia. Sin ella no existe verdadera vida espiritual. Pero la Biblia enseña algo todavía más profundo. La presencia nunca constituye un fin en sí misma. La presencia siempre comunica algo. La gloria siempre tiene un propósito. La pregunta más importante después de experimentar la presencia de Dios no es ¿qué sentí? La pregunta correcta es ¿qué me está diciendo Dios? Porque cada manifestación divina lleva consigo una palabra, y toda palabra demanda una respuesta. Este principio aparece con absoluta claridad en Pentecostés. El viento descendió, el fuego apareció, todos fueron llenos. ¿Y qué ocurrió inmediatamente después? Pedro se puso en pie, predicó a Cristo. 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia. La gloria produjo misión. La presencia produjo proclamación.
El poder produjo obediencia. El Espíritu Santo no descendió para que la iglesia permaneciera encerrada disfrutando una experiencia espiritual. Descendió para impulsarla hacia el cumplimiento de la Gran Comisión. Aquí encontramos una enseñanza que la iglesia contemporánea necesita redescubrir. No basta con reconocer cuándo Dios está presente. Es necesario aprender a discernir qué está diciendo cuando se manifiesta. Hay congregaciones que experimentan momentos profundos de adoración. Hay lágrimas. Hay quebrantamiento. Hay gozo. Y todo eso puede ser completamente genuino. Pero si al terminar la reunión nadie pregunta, Señor, ¿qué esperas ahora de nosotros?, existe el peligro de reducir la presencia de Dios a una experiencia emocional. La presencia auténtica siempre conduce a la obediencia. Cada manifestación del Espíritu lleva escondida una asignación. A veces será reconciliarnos con alguien. Otras veces será abandonar un pecado. En ocasiones será iniciar un ministerio. Quizás sea servir con mayor entrega. Tal vez compartir el Evangelio con una persona específica. Lo importante es comprender que el Espíritu Santo nunca se manifiesta sin propósito. Él no solamente desea ser experimentado, desea ser escuchado y desea ser obedecido. Por eso, una iglesia madura no persigue manifestaciones como un fin, persigue la voluntad de Dios. Y cuando Dios manifiesta su gloria, esa iglesia desarrolla la sensibilidad espiritual para preguntar, Señor, ¿qué quieres hacer ahora con nosotros? Porque el mayor milagro no consiste únicamente en experimentar el fuego. El mayor milagro consiste en permitir que ese fuego transforme nuestro carácter, dirija nuestras decisiones y nos convierta en instrumentos mediante los cuales Cristo sea conocido en el mundo. Esa fue la esencia de Pentecostés. Y esa continúa siendo la esencia de todo verdadero avivamiento. El patrón de los avivamientos, cuando la gloria transforma una generación. Si Pentecostés hubiera sido un acontecimiento aislado, podríamos admirarlo como un hermoso relato histórico, pero tendría poca influencia sobre nuestra realidad presente. Sin embargo, el libro de los Hechos no presenta Pentecostés como una excepción irrepetible, sino como el modelo del obrar de Dios en la iglesia. El Espíritu Santo continúa siendo el mismo. Cristo sigue edificando su iglesia, y el Padre sigue buscando un pueblo dispuesto a cooperar con su propósito. Ahora bien, es importante hacer una aclaración teológica. Pentecostés, como evento fundacional de la iglesia, ocurrió una sola vez. No esperamos un nuevo Pentecostés en el sentido histórico, porque la promesa ya fue cumplida. Sin embargo, sí esperamos nuevos derramamientos del Espíritu, nuevas visitaciones de Dios y nuevos avivamientos. Y cuando estudiamos esos momentos de renovación espiritual a lo largo de la historia, descubrimos algo extraordinario. El patrón es sorprendentemente parecido al de Hechos 1 y 2. Los contextos cambian, las culturas cambian, los idiomas cambian, los instrumentos cambian, pero los principios permanecen. Dios no cambia su manera de formar un pueblo. Cuando observamos los grandes avivamientos, encontramos siempre una secuencia que se repite. Primero surge un profundo descontento personal espiritual. El pueblo de Dios comienza a reconocer que ha aprendido a funcionar sin depender plenamente del Espíritu Santo. Hay actividades, programas, estructuras y conocimiento, pero también una sensación de sequedad interior. Esa inconformidad no es un problema. Muchas veces es el primer indicio de que Dios está despertando hambre espiritual. La historia demuestra que ningún avivamiento comenzó porque las personas estuvieran satisfechas con su condición espiritual. Todos comenzaron porque alguien reconoció que necesitaba más de Dios. Jesús mismo declaró, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Observe que Dios no promete llenar a quienes creen tenerlo todo. Promete llenar a quienes reconocen su necesidad. Después aparece un segundo elemento, la oración perseverante. Antes del avivamiento moravo de 1727, un pequeño grupo de creyentes comenzó a buscar a Dios de manera constante. Aquella búsqueda produjo reconciliación entre hermanos que habían vivido divididos.
Lo que parecía una comunidad fragmentada fue transformado en una iglesia profundamente unida. Y cuando llegó la visitación del Espíritu Santo, aquella pequeña comunidad inició uno de los movimientos misioneros más extraordinarios de la historia. Enviaron hombres y mujeres a lugares donde nadie quería ir. Algunos incluso estuvieron dispuestos a renunciar a su libertad para llevar el Evangelio a esclavos que jamás habían escuchado el nombre de Cristo. ¿Qué produjo semejante entrega? No fue entusiasmo humano, fue una vida transformada por la presencia de Dios. Décadas más tarde, algo semejante ocurrió en Gales. Evan Roberts insistía constantemente en 4 principios muy sencillos. Confesar a Dios como nuestro amigo y Padre todo pecado de nuestro interior. Abandonar cualquier práctica que entristeciera al Espíritu Santo. Obedecer inmediatamente cada dirección que Dios revelara. Y exaltar únicamente a Cristo. Observe que ninguno de esos principios habla de técnicas, no habla de estrategias, habla del corazón. El resultado fue extraordinario. Miles de personas llegaron al conocimiento de Cristo. Las cárceles comenzaron a vaciarse. Las tabernas perdieron clientes. Los tribunales redujeron significativamente su actividad porque disminuyó la criminalidad. Los historiadores relatan incluso que algunos caballos utilizados en las minas no entendían las nuevas órdenes de sus dueños porque los mineros habían dejado de utilizar lenguaje ofensivo y blasfemo. Más allá de la anécdota, el mensaje es profundo. Cuando Dios transforma el corazón, también transforma la cultura. Eso es avivamiento, no solamente reuniones emocionantes, sino una sociedad impactada por el Evangelio. A comienzos del siglo XX ocurrió algo semejante en la calle Azusa. No existía un edificio impresionante, no había plataformas sofisticadas, no había recursos tecnológicos, había oración, había hambre, había humildad, había una profunda conciencia de dependencia del Espíritu Santo, y nuevamente el patrón se repitió. La presencia produjo transformación, la transformación produjo misión, la misión produjo expansión mundial. Cuando observamos estos acontecimientos juntos, comprendemos que Dios nunca ha cambiado su forma de obrar. Los métodos humanos evolucionan, el Espíritu Santo permanece igual. Pero aquí debemos detenernos para considerar una verdad que muchas veces olvidamos. Existe una enorme diferencia entre emoción espiritual y transformación espiritual. Las emociones forman parte legítima de la experiencia cristiana. La Biblia habla de gozo, habla de lágrimas, habla de adoración intensa, habla de corazones quebrantados. Dios creó nuestras emociones, no debemos despreciarlas, pero tampoco debemos convertirlas en el criterio definitivo para evaluar nuestra vida espiritual. Una persona puede emocionarse profundamente durante una reunión y continuar viviendo exactamente igual. En cambio, cuando el Espíritu Santo obra verdaderamente, siempre produce fruto. Produce obediencia, produce santidad, produce amor, produce servicio, produce compasión, produce pasión por las almas, produce hambre por la palabra, produce deseo de glorificar a Cristo. Por eso debemos aprender a discernir la diferencia entre una atmósfera espiritual intensa y un verdadero mover de Dios. El verdadero mover siempre deja evidencia después de terminar la reunión. La pregunta correcta nunca es únicamente ¿qué experimenté? La pregunta verdaderamente importante es ¿en qué me ha cambiado esta experiencia? Si salgo exactamente igual que entré, todavía no he respondido plenamente a la voz de Dios, porque toda manifestación auténtica del Espíritu lleva consigo una invitación al cambio. Y aquí regresamos al principio central de esta enseñanza. La gloria siempre tiene un propósito. La presencia nunca llega vacía. Cada manifestación divina comunica una dirección específica. En ocasiones el Espíritu Santo revela áreas de nuestro carácter que necesitan ser transformadas. En otras ocasiones despierta un llamado que había permanecido dormido durante años. Algunas veces fortalece nuestra fe para enfrentar una prueba. Otras veces nos impulsa a servir. Pero siempre existe una razón.
Nunca existe una manifestación sin propósito. Por eso, una de las capacidades más importantes que debe desarrollar un discípulo de Jesucristo es el discernimiento espiritual. Discernir no consiste simplemente en reconocer que Dios está obrando. Consiste en comprender qué está diciendo Dios mediante su obrar. El creyente inmaduro busca continuamente nuevas experiencias. El creyente maduro aprende a escuchar la voz del Espíritu en medio de cada experiencia. Y esa diferencia cambia completamente la vida cristiana. Porque deja de vivir persiguiendo momentos extraordinarios y comienza a caminar diariamente bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la iglesia primitiva. Después de Pentecostés, no vivieron esperando otro estruendo, no buscaron repetir artificialmente el mismo fenómeno. Vivieron obedeciendo al Espíritu que había descendido sobre ellos. Él los guiaba, Él los corregía, Él los enviaba, Él los fortalecía en medio de la persecución, Él los consolaba en la dificultad, Él abría puertas para la predicación del Evangelio. El centro ya no era la experiencia de un día. El centro era la comunión permanente con la persona del Espíritu Santo. Y quizás esa sea una de las lecciones más necesarias para nuestra generación. No necesitamos convertirnos en expertos en reproducir experiencias religiosas. Necesitamos convertirnos en hombres y mujeres sensibles a la voz del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no vino simplemente para producir momentos inolvidables. Vino para formar una iglesia que refleje el carácter de Cristo y lleve el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ese sigue siendo su propósito. Y continúa buscando creyentes que, como aquellos 120 en el aposento alto, estén dispuestos no solamente a recibir su presencia, sino también a obedecer su voz. ¿Cómo colaborar con el Espíritu Santo y vivir en un avivamiento permanente? Después de recorrer el camino que condujo a Pentecostés, de contemplar el patrón de la gloria de Dios y de observar cómo ese mismo principio ha estado presente en los grandes avivamientos de la historia, surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? Porque existe un peligro muy real. Admirar Pentecostés sin permitir que Pentecostés nos transforme. Estudiar los avivamientos sin anhelar vivir una vida avivada. Hablar del Espíritu Santo sin caminar diariamente con Él. La Biblia nunca fue escrita únicamente para informar nuestra mente, fue inspirada para transformar nuestra vida. Toda revelación demanda una respuesta. Toda verdad revelada nos coloca frente a una decisión. Y la pregunta que el Espíritu Santo nos hace hoy no es simplemente, ¿entendiste el mensaje? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que has escuchado? El apóstol Pablo expresa esta responsabilidad mediante dos advertencias profundamente significativas. En Efesios 4:30 escribe, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios». La palabra utilizada es lipeo, que significa causar tristeza, aflicción o dolor. Es una expresión extraordinaria, porque nos recuerda que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, es una persona divina. Ama, habla, guía, convence. Y también puede ser entristecido cuando persistimos en aquello que Él quiere transformar. El contexto del pasaje menciona la mentira, la amargura, el resentimiento, la ira, la maledicencia y la falta de perdón. Es decir, muchas veces el mayor obstáculo para un mover fresco de Dios no son los ataques del enemigo, sino las actitudes que permitimos permanecer en nuestro corazón. No podemos pedir un nuevo derramamiento mientras abrazamos aquello que entristece al Espíritu. Pablo también escribe en 1 Tesalonicenses 5:19, «No apaguéis al Espíritu». Aquí utiliza otro verbo profundamente ilustrativo, svenimi, que significa apagar un fuego. Observe la imagen. El Espíritu es comparado con un fuego vivo, y el creyente puede permitir que ese fuego arda con libertad o puede sofocarlo mediante la indiferencia, la incredulidad, la desobediencia o la autosuficiencia.
no significa que el hombre sea más poderoso que Dios. Significa que Dios, en su amor, respeta la respuesta humana. Él no obliga, Él invita, Él convence, Él llama, pero espera una respuesta voluntaria. Por eso colaborar con el Espíritu Santo no consiste en aprender técnicas espirituales, consiste en cultivar una relación diaria con Él. Y esa relación se fortalece mediante disciplinas que no son un fin en sí mismas, sino medios de gracia. La oración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en conversación con Dios. La lectura de las Escrituras deja de ser una tarea intelectual y se transforma en el espacio donde el Espíritu ilumina la verdad y conforma nuestro pensamiento al de Cristo. La adoración deja de ser solamente música y se convierte en una disposición continua del corazón. La obediencia deja de ser un sacrificio pesado y pasa a ser la respuesta natural de quien ama al Señor. Pero hay una disciplina que resume todas las demás. Jesús la expresó con una sola palabra: permaneced. En Juan 15 utiliza el verbo griego meno, el mismo que encontramos en la preparación para Pentecostés. Permanecer significa vivir en comunión constante. No visitar ocasionalmente la presencia de Dios, habitar en ella. No depender de experiencias extraordinarias para sentirnos cerca del Señor. Caminar diariamente con Él. Y aquí comprendemos una verdad extraordinaria. El verdadero avivamiento no comienza cuando cambia una ciudad. Comienza cuando cambia un corazón. No comienza en un estadio lleno. Comienza en el lugar secreto. No comienza en una plataforma. Comienza cuando un creyente decide decir cada mañana: Señor, hoy quiero escuchar tu voz y obedecerla. Quizás durante años hemos definido el avivamiento principalmente por sus manifestaciones visibles. Y ciertamente la Biblia habla de señales, milagros y maravillas. Pero esos elementos nunca fueron el centro. El centro siempre fue Cristo. El Espíritu Santo nunca vino para llamar la atención sobre sí mismo. Jesús dijo claramente en Juan 16:14, Él me glorificará. Ese es el criterio que distingue un mover auténtico de cualquier imitación. Donde Cristo es exaltado, donde el pecado no nos gobierne, donde la santidad es amada, donde la palabra ocupa el centro, donde las personas son enviadas a servir. Allí está obrando el Espíritu Santo, y esto nos lleva nuevamente al principio que ha guiado toda esta enseñanza. La gloria de Dios nunca es el destino, es el ambiente donde Dios revela su voluntad. La manifestación nunca fue el final del camino, siempre fue el comienzo de una misión. Por eso, cuando Dios visite tu vida con una profunda experiencia de su presencia, no te conformes con decir: ¡qué hermoso fue! Haz una segunda oración, quizás la más importante de todas. Señor, ¿qué estás diciéndome por medio de esta experiencia? Porque cada manifestación tiene un propósito. Cada visitación tiene una dirección. Cada palabra recibida espera una respuesta. Que nuestra respuesta sea siempre: heme aquí, Señor. Rindo mi voluntad para cumplir tu propósito. Este video fue creado por Nehemías Restaurador del Reino